Buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que analizamos, repasamos, sobre todo les explicamos toda la actualidad de los conflictos geopolíticos sobre la mesa en estos momentos, mirando a Emmanuel Macron, protagonista durante la última semana, donde Diego ha cambiado de opinión en apenas unas semanas. Primero decía que sí, que no descartaba enviar tropas a Ucrania, decía que había que hacer todo lo necesario. Ayer, en una entrevista con Novonki, decía que no, que descartaba enviar tropas en el futuro próximo. Y ahora, ojo, porque en su llegada a la República Checa, en su llegada a Praga, ha alertado a Europa, dice que la guerra ya está en nuestro suelo, dice que la guerra ya está en Europa y que no podemos ser cobardes. Enseguida miramos a las palabras de Emmanuel Macron, miramos también a lo que está sucediendo en Alemania después de esta filtración de conversaciones entre altos mandos militares. Ha salido Pistorius, ha salido el ministro de Defensa alemán, que dice que es un error individual, que no quiere pagarlo con nadie, que no va a haber problemas para ninguna persona en concreto, y que además dice que no quieren hacerle el juego a Putin. Enseguida andamos en esta cuestión, las rencillas entre Francia y Alemania, también entre Alemania y Reino Unido, estas filtraciones que están de alguna forma pues dejando en muy mal lugar ya no solo a Alemania, sino también a toda la OTAN. Hablando precisamente de la OTAN, vamos a hablar de la respuesta por parte de Rusia a estos movimientos, a este Steadfast Defender. Dice Rusia que están llevando sus movimientos, que están ejerciendo más presión que nunca, tanto Estados Unidos como la OTAN. Dice que la presión está incrementándose en torno al Ártico. Enseguida andamos en esta cuestión y por supuesto hablamos de Transnistria y de Gagauzia. Son protagonistas en la última semana, han pedido ayuda a Rusia, ayuda al presidente ruso Vladimir Putin ante las tensiones que están viviendo en Moldavia a unos meses para las elecciones en el país moldavo, en lo que apunta a ser un nuevo frente y además bastante peligroso para la OTAN. Enseguida hablamos de todas estas cuestiones, pero antes repasamos la actualidad. Empezamos poniendo el foco en Emmanuel Macron. El presidente francés ha pedido este martes a los socios y aliados de Ucrania que demuestren valentía mientras Europa se acerca a una coyuntura crítica en la que no hay lugar para la cobardía. Dice Macron, la guerra ha vuelto a nuestro suelo, potencias han vuelto imparables y están ampliando la amenaza, atacándonos cada día más, es lo que ha afirmado Macron a su llegada a Praga. Estas declaraciones se producen después de su controvertida declaración la semana pasada en la que no excluía un posible despliegue de tropas occidentales para apoyar a Ucrania en el campo de batalla. Sin embargo, prácticamente todo lo desmintieron el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, junto con varios países europeos, incluso también Estados Unidos. Descartaron posteriormente este escenario. Moscú respondió, advirtió de que la posible participación de Occidente en el conflicto lo pondría en un choque directo con Rusia. Pendientes de Francia, de las aventuras de Emmanuel Macron, pendientes también de Alemania. El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, ha comentado este martes que la filtración de audio, donde se podía escuchar a funcionarios del país discutiendo la guerra en Ucrania, fue resultado de un error individual. En una rueda de prensa, Pistorius ha explicado que un participante se unió a la reunión a través de una conexión no autorizada. Dice Pistorius, la confianza en Alemania es inquebrantable. Todo el mundo conoce el peligro de este tipo de ataques, de escuchas telefónicas, y sabe que nadie puede ofrecer una protección del 100%. Añade que ya ha mantenido conversaciones telefónicas con sus aliados sobre este tema. Los aliados de la OTAN, imagino que no estarán muy contentos con este asunto. Precisamente hablando de la OTAN, hay respuesta por parte de Rusia. Ha tomado medidas para reforzar sus fuerzas en el oeste y el noroeste del país con el fin de contrarrestar a la OTAN. Es lo que ha dicho hace apenas unas horas el ministro de Defensa ruso, hablando de los movimientos por parte de la OTAN, de este Steadfast Defender y de la respuesta por parte de Rusia, que dice que está reforzando el oeste del país. Precisamente hablando de Rusia, del ejército ruso, les contamos que sigue su avance en el oeste del bastión ucraniano de Avdiivka, tomado a mediados de febrero, y que no ha permitido además al enemigo establecer una línea de defensa junto a esta ciudad. Es lo que ha declarado hoy el ministro de Defensa ruso en una reunión con la plana mayor del mando militar ruso, según está informando OEF. Dice el ministro de Defensa ruso que tras la fuga de los militares ucranianos del bastión de Avdiivka, la agrupación militar rusa no les permitió fijarse en la línea Petrovsk-Lastoskine, Severne, y continúa empujando al enemigo en dirección occidental. Después de tomar Avdiivka, Rusia ha mantenido la iniciativa en la región de Donetsk, donde en las últimas semanas, como nos venimos contando, han tomado Póveda, Lastoskine y Severne, además de amenazar otras como Verdiki, Orlivka y Tonenke. Pendientes de todo lo que sucede en el conflicto en Ucrania, de la alerta de Emmanuel Macron, del desastre que tienen montado en Alemania. Vamos a analizar, como siempre, estas cuestiones de la mano de los mejores expertos. Hoy, como ven en sus pantallas, contamos con Eduardo Irastorza, profesor en OBS Business School. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes. Un placer estar con vosotros. Un placer tenerlo por aquí. Tenemos también a Ezequiel Vistoretti, doctor en Ciencia Política, profesor de Relaciones Internacionales en Alemania. ¿Qué tal, Ezequiel? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Un gusto. Un placer. Enseguida contamos también con Fernando Moragón, enseguida va a estar con nosotros. Ezequiel, si te parece, empezamos contigo. Empezamos mirando a Emmanuel Macron. Ya era protagonista la semana pasada, dijo que no descartaba enviar tropas a Ucrania. Ayer, en una entrevista con un medio checo, parecía que reculaba un poquito, ¿no? Decía que descartaba hacerlo en un futuro próximo, pero es que hoy ha llegado a la República Checa y la ha liado más. Dice que la guerra ya está en suelo europeo, que no se puede ser cobarde y que hay que hacer todo por apoyar a Ucrania. No sé cómo ves estos vaivenes por parte de Macron y también cómo puede afectar a una escalada en el conflicto en Ucrania, porque sus palabras empiezan a tener, bueno, pues una connotación muy bélica, ¿no? Sí, protagoniza un culebrón, protagoniza una telenovela. ¿Cuál es el problema con esta telenovela? Coquetea con una tercera guerra mundial en estas idas y vueltas, en estos dimes y diretes. Comenzó todo esto con el llamado a una reunión de urgencia, lo recordarán, hace una semana, por sorpresa, en gran medida, según las especulaciones, como producto de su ausencia en la conferencia de Múnich, en la cual, por cierto, no pudo participar por las protestas internas de los agricultores. Recuerden esas imágenes de Macron escapando a la carrera, literalmente, de los agricultores en una conferencia de agricultura, en la cual por alguna razón determinó participar y comenzó un intento de linchamiento de parte de los agricultores y una huida a la carrera de Macron, con algunas imágenes verdaderamente dantescas de eso. Bueno, por esa situación interna no participó en la conferencia de Múnich. Después, una semana después, como dolido por su falta de protagonismo, realizó este llamado a una conferencia y a la salida despachó esta locura de no rechazamos el envío de tropas, lo cual primero desencadenó una ola de rechazos, tanto de Estados Unidos como de Alemania, de Reino Unido, de Italia, de España, bueno, de todos los países de la OTAN, pero tras esos primeros dos actos de esta telenovela, bueno, algunos líderes europeos comenzaron a rectificar en esta dinámica tan conocida por todos nosotros desde el inicio de la guerra en Ucrania de no, después bueno, tal vez, pero más adelante quizás y finalmente sí, ¿no? Bueno, en el medio comienza una disputa con Scholz, quien había rechazado muy poco tiempo atrás, había rechazado el envío de Taurus y respondió enojado a estas declaraciones de Macron con la negativa al envío de tropas. Él no rectificó, afortunadamente, y ahí cometió una metida de pata o sencillamente respondió hastiado a esto con una confesión. Alemania no va a despachar tropas como si las despacharon Francia y Reino Unido para la utilización de los misiles Storm Shadow o Scalp. Básicamente el mismo misil con distinto nombre según el país de procedencia. Recordemos que los generan tanto los británicos como los franceses. Bueno, eso generó naturalmente una disputa con Francia, pero también una disputa con Reino Unido. Todos respondieron, tanto Rishi Sunak como Macron respondieron. En lugar de rechazar esto, no, nosotros no despachamos personal militar para el disparo de estos misiles Storm Shadow, respondieron con la acusación de la difusión, la acusación contra Scholz por la difusión de secretos de Estado. Lo llamaron bocazas o bocón, como lo quieran caracterizar ustedes, ¿no? Con lo cual, una vez más, convalidaron la participación directa de estos países en el conflicto, algo dicho 1000 veces por nosotros, pero nunca confirmado por ellos mismos, ¿sí? Y algo tremendamente peligroso porque connota una participación directa en la guerra y la posibilidad nuevamente del inicio de una tercera guerra mundial. Bueno, en esta telenovela, hasta el tercer acto, bueno, al poco tiempo más, curiosamente, después de este entredicho entre Reino Unido y Alemania, aparece la filtración de una conversación de oficiales alemanes, de altos oficiales alemanes, de altos mandos alemanes, con la discusión respecto al envío de Taurus, pero no solo eso, sino a la realización de ataques contra el puente de Kerch, también conocido como puente
Crimea. Lo presentaron los rusos en los medios rusos esto, pero obviamente la filtración fue realizada por el MI6 británico en el marco de esta disputa entre Reino Unido y Alemania y entre Francia y Alemania. Y esto representa un escándalo de proporciones inauditas por distintas razones. En primer lugar, porque, bueno, una vez más aparecen pruebas de la participación directa de Occidente en la guerra, de los países de la OTAN en la guerra. Número uno, con todo lo que connota. En segundo lugar, porque los altos oficiales alemanes comienzan esta conversación reconociendo que, o recordando que Scholz por el momento rechaza el envío de estos misiles Taurus, pero que Pistorius, el ministro, quiere poder presentar rápidamente un plan en el caso de que así lo determine Scholz, en el caso de que Scholz genere la luz verde para esto, quiere presentar un plan para ataques con misiles Taurus contra Ucrania y que, naturalmente, recuerdan también en la conversación que los ucranianos no pueden realizar estos ataques con los misiles Taurus. Ninguna fuerza armada del mundo puede realizar ataques con sistemas complejos de armas sin muchísimo tiempo de formación. Por eso participan los británicos y los franceses en los disparos de Storm Shadow y Scalp contra Rusia. Bueno, esto ya debería determinar inmediatamente el despido inmediato de Pistorius, como así también de todos estos militares, porque no pueden deliberar sobre planes para un ataque contra Rusia, con lo que connota eso, sin la autorización primera de Scholz. De alguna manera esto desenmascara el poder real de Scholz, ¿no? Una situación total de debilidad, ni siquiera sus subordinados responden verdaderamente. Así que ahí la primera parte del escándalo. En segundo lugar aparece una cuestión, esto quizás dentro de la transcripción al inglés ofrecida por los rusos no apareció. Yo pude, gracias a mis conocimientos del alemán, pude realizar una escucha de toda la conversación de punta a punta. Y la conversación comienza como una conversación entre amigotes en un bar. Uno recuerda que en ese momento ahí aparecen por Singapur en un viaje de trabajo y ahora despacho unas fotos acá de este hotel 5 estrellas con una vista espectacular. Sí, bueno, amigos, pero recuerden que debemos deliberar sobre realizar el ataque contra Rusia. Charlotean como 4 o 5 borrachines en un bar sobre la posibilidad de un ataque contra el puente de Kerch. En un momento uno de ellos remacha el hecho de que con un solo misil no van a poder generar la destrucción del puente. Entonces comienza el otro, bueno, entonces 10 o 20, así como en una charla entre amigos, deliberando sobre esto, lo cual podría determinar el comienzo de la Tercera Guerra Mundial, nada más y nada menos, con un ataque de Alemania contra Rusia. Así que hay otro escándalo más. Dentro de esta telenovela después aparece otro hecho escandaloso como la reacción del gobierno alemán. Primero, en primer lugar, convalidaron todo desde el primer momento, ¿sí? No rechazaron, igual que los británicos no rechazaron la veracidad de esto, no lo podían rechazar, por otro lado, porque aparecen hasta detalles íntimos de estos personajes involucrados, de estos oficiales. Pero después, ¿qué responden finalmente? No, esto representa parte de la campaña de desinformación de los rusos. Pero ¿qué desinformación? Si convalidaron ustedes mismos esto y si están deliberando en esas conversaciones sobre un ataque directo a Rusia. Entonces, redondeo desde Macron hasta esto ahora y ahora la nueva rectificación de Macron. Presenciamos una telenovela de baja monta, de bajo presupuesto, protagonizada por estos tipos, por Macron, por Rishi Sunak, por Biden, por Ursula von der Leyen, Borrell, compañía, por los militares estos alemanes, pero coquetean con la Tercera Guerra Mundial. Y mientras tanto, lamentablemente, la gran mayoría de los ciudadanos eventualmente involucrados en esto, por lo menos todos los de Europa, sin lugar a dudas, los de Alemania más, porque si comienza una guerra mundial, la primera bomba caída acá sobre Berlín, la gente en su casa no está enterada de nada de esto y aparecemos más cerca de una tercera guerra mundial que nunca, ¿sí? De una tercera guerra mundial directa. Podemos después deliberar sobre el hecho de que haya comenzado ya, como lo llama el Papa Francisco, una tercera guerra mundial en cuotas.
¿sí? Así que, querido Sergio, esta es la situación, una situación en realidad propia de una película de Peter Sellers. Recordarán esa película de humor negro sobre la bomba nuclear, Doctor Strangelove la llamaron en inglés, cómo aprendí a amar la bomba, esa es la traducción latinoamericana, no recuerdo cómo la llamaron en España con otro título, Teléfono Rojo o algo así. Bueno, una película así, de humor, de humor tragicómico, una película con mucho humor negro, al filo de una tercera guerra mundial, y mientras tanto la gente ni enterada en su casa. Así de bizarra y así de peligrosa la situación actual en este momento. Pues así está la cosa, Ezequiel. No sé si es mejor reír o llorar, pero bueno, es lo que tenemos por lo menos en estos momentos en Europa. Eduardo, quiero preguntarte también por esta situación, si te parece, empezamos poniendo el foco en Emmanuel Macron, en este culebrón que bien estaba explicándonos Ezequiel, que al principio decía que no descartaba enviar tropas a Ucrania, ayer decía que sí, que lo descartaba al menos en el futuro próximo, ahora dice que la guerra ya está en suelo europeo. No sé a qué vienen estos dimes y diretes de Macron. Pues la verdad es que como europeos tenemos que estar preocupados y yo creo que hasta avergonzados de cómo se está gestionando esta situación, y como señala Ezequiel, la situación sería hasta cómica o objeto de una serie si no fuera tan grave lo que tenemos entre manos. Yo a Macron le diría una frase que siempre viene a la cabeza de precisamente su compatriota Napoleón Bonaparte, ¿no? Un hombre casi tan alto como él. Decía, no distraigas al enemigo cuando se confunde. Yo creo que Europa se está confundiendo. Eso de que detrás están los rusos no hace falta. Estamos dando los pasos nosotros en la dirección errónea, sin necesidad de ayudas ni estrategias de desinformación. A mí hay tres preguntas que me vienen a la cabeza. La primera de ellas es si estamos bien dirigidos. Se decía, siempre hubo grandes políticos que decían que Francia siempre encontraba al político idóneo en los momentos difíciles. Yo creo que esta no es la circunstancia. No estamos bien dirigidos, estamos ante una generación de políticos enanos, de los que somos más mayores y que nacimos en una época en donde estaba en Francia de Gaulle, estaba Adenauer, estaba Kennedy, estaba Mao Zedong. O sea, había un cierto nivel, ¿no? De ahora parece como que son los teloneros, en el mejor de los casos, de todos esos políticos, ¿no? El hecho de que de esta manera tan chusca surjan estas filtraciones, pues ya habla realmente de un escenario en donde lo preocupante es la concentración de riesgo a la que nos enfrentamos. Hay demasiados factores y cualquier tonto es capaz de que se le dispare la pistola, ¿no? Entonces esta situación es muy preocupante. A mí Macron, desde luego, es de traca, es absolutamente de traca. Yo creo que lo que está herido es la vanidad de Francia. El Reino Unido se ha metido en la guerra de Ucrania a hacer sus negocios y también a hacer un expertise sobre cómo gestionar la defensa frente a una armada rusa, que es lo que les puede preocupar a ellos, y no lo han hecho mal en ese sentido. Y Alemania pues ha puesto sus medios, Estados Unidos pues está soltando el dinero, sus asesores desde la década anterior, ¿eh? Esto siempre lo dice Fernando y yo estoy completamente de acuerdo. Esta guerra empezó hace muchísimo tiempo, ¿no? Creo que está siguiendo el dictado de su vanidad, el volver a poner la grandeur de Francia por delante de todo y darle un papel. No sé si eso es lo que encaja más en el personaje, ¿no? Si es por otro lado, porque se está debatiendo que necesitamos rearmarnos y al fin y al cabo la Fuerza Aérea Europea tiene su casa madre en Francia, ¿no? Con el Eurofighter, etcétera, un avión muy discutido, por cierto, por muchas otras fuerzas armadas internacionales, ¿no? Muchos militares que se preguntan por qué Marruecos tiene el F-35 y nosotros estamos con el Eurofighter, por qué le cerramos las puertas en España a la aviónica de última generación americana en favor de la europea, ¿no? Yo creo que también estará intentando hacer caja también para sus propios negocios, pero en cualquier caso no estamos bien dirigidos, tampoco estamos bien defendidos. Trump ya dijo que no va a seguir pagando la factura de la defensa europea y en ese sentido, gane quien gane, yo creo que ese mensaje tenemos que asimilarlo, entenderlo y poner los medios para que sea así. No estamos bien defendidos tanto en armas como en estrategias, porque realmente
realmente cuál es la estrategia de Europa frente a la situación de Ucrania. No está clara, cada día cambia y sale un mensaje distinto, ¿no? Casi hay que estar permanentemente haciendo un seguimiento de por dónde sale el último que sale. A mí me recuerda esa frase de Groucho Marx de la situación es tan confusa que ya no sé si soy de los nuestros, ¿no? Bueno, pues yo creo que ahí estamos, ¿no? Estamos en una situación tan confusa como eso. Y la tercera pregunta es, ¿estamos en la realidad? Pues bueno, el diagnóstico es que estamos en una realidad, y como ha dicho Ezequiel, desconocida. Desconocida en el sentido de que, curiosamente, en la sociedad más tecnológica y con más acceso a la información, yo creo que en los últimos 100 años no ha habido una guerra en donde la sociedad en su conjunto esté menos informada de lo que está pasando, ¿eh? Yo estoy seguro que cualquier sujeto en la Alemania de la Primera o la Segunda Guerra Mundial o en la Inglaterra sabía más de lo que estaba pasando en el frente y de cómo iban las cosas de lo que sabe el común de los mortales europeos hoy en día, ¿no? Mucho dato, poca información. Yo creo que este programa, desde luego, es uno de los pocos sitios en donde se hace una referencia por aproximación a lo que puede ser la realidad, pero vamos, los temas de agenda que aparecen en los noticieros, y yo hablo de los españoles, también veo la BBC, más o menos lo sondeo, pues entre ellos, entre los temas de agenda, no está la guerra de Ucrania más que para capítulos gimoteantes e irrelevantes que no te permiten hacer una percepción, no te permiten configurar una interpretación de lo que está ocurriendo en términos estratégicos, militares y de futuro, ¿no? Sino mensajes emocionales de, mira, aquí se perdió un osito de un niño que pasó por aquí, tal. Bueno, es conmovedor todo este tipo de mensajes, ¿no? Pero la verdad es que no nos están dando la información, ¿no? Sino manipulando las emociones. Lo mismo podríamos decir de lo que está sucediendo en Gaza, pero eso será para otra pregunta. Ese es un poco mi diagnóstico, coincido con lo que se ha señalado anteriormente, y seguro que Fernando no va a andar muy lejos de este diagnóstico, porque ya conocemos sus posturas, ¿no? Ya que estás hablando de información, os traigo dos buenas noticias. Una que además estoy seguro de que le va a encantar a Fernando. Primero vamos a poner el foco en Bitcoin. Acaba de tocar máximos históricos, ha roto por fin los $69.000, 845 días, esto es lo que ha tardado Bitcoin en superar esta barrera, los $69.000, y alcanzar nuevos máximos históricos entre noviembre de 2021 y este miércoles. Muchos factores han lastrado su cotización, por ejemplo, la caída de Terra Luna, la quiebra de FTX, sin embargo, otros como por ejemplo la aprobación de los ETFs al contado de Bitcoin en Estados Unidos le han disparado. Bitcoin ha alcanzado exactamente los $69.144, con una subida en torno al 5% en la sesión de este martes. Después de alcanzar esta cota, ha retrocedido, como ven ustedes en el gráfico, ahora mismo está en la zona de los $68.000, pero más de 2 años después, Bitcoin vuelve a romper máximos históricos, sobrepasa la barrera de los $69.000. Esta noticia sé que le habrá gustado a Fernando Monagón, pero creo que esta le va a gustar bastante más. Hablamos de Victoria Nuland, la número 2 de Blinken, va a abandonar el cargo en las próximas semanas. La Casa Blanca todavía no ha aclarado el motivo de la renuncia en un momento crucial a nivel mundial. La secretaria de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, Victoria Nuland, considerada la número 2 de Anthony Blinken, va a dimitir en las próximas semanas por razones que ni ella ni el gobierno han hecho públicas en el anuncio formal de la salida. Ha sido el propio Blinken el que ha confirmado su dimisión en un comunicado en el que alaba el compromiso y el conocimiento enciclopédico de Nuland en un momento crucial a nivel mundial. Dice también que su labor en favor del servicio público se remonta a 6 presidentes y 10 secretarios de Estado. Dice que lo que la hace verdaderamente especial es la pasión que pone cuando lucha por la libertad, la democracia, los derechos humanos y la capacidad de Estados Unidos de inspirar y promover estos valores en todo el mundo. El secretario de Estado hablaba del papel de su número 2 en crisis complejas como la de Oriente Próximo, al Sahel, pero cree que si algo se va a estudiar durante años, esto es lo que dice Blinken, es su labor en Ucrania, indispensable para hacer frente al conflicto con Rusia y ayudar a Kiev. Bueno, Fernando, creo que no te puedo dar una noticia mejor. Dimite Victoria Nuland, en las próximas semanas va a abandonar su cargo. Si te parece, te dejo hablar de esto y también de lo que comentábamos de Emmanuel Macron. Fíjate, a ver, que se vaya Victoria Nuland por ahí. Si me dijeras, por ejemplo, Victoria Nuland se ha ido a una isla desierta y tal, por ahí perdida, pues bien, o sea, pero a mí no, o sea, Victoria Nuland como que no la veo así diciendo, pues me voy, que la familia y tal, no sé qué, no tengo tiempo que dedicarle a ella, a la familia, no sé cuántos y tal, no.
vamos a ver si sabemos algo más, si ha habido algunas tensiones dentro del círculo que rodea a Biden, y en este caso dentro del Departamento de Estado, pero ojo, que a lo mejor reaparece. Yo es que claro, como señalabas tú, dices, no, he estado con 6 presidentes. O sea, ya tenemos una información importante. Es decir, los presidentes pasan, Nuland permanece, con lo cual vamos a ver, a lo mejor deja de ser su secretaria de Estado y tal, pero la nombran otra cosa. ¿Quién sabe? Incluso la nombran, esto es una broma, tranquilidad, no cunda el pánico. Incluso la nombran como candidata alternativa a Biden, porque Biden el hombre ya no está para nada. Imaginaros una Victoria Nuland siendo la candidata demócrata. Esto sería espectacular. Vamos, espectacular y el fin de la humanidad, seguramente. Pero bueno, vamos a ver, porque esta señora, ya digo, reaparece, ¿no? Se va a meter en algún think tank como está su marido y tal, y estas cosas. Vamos a ver, pero en cualquier caso yo creo que la política está muy orientada por parte de Estados Unidos ahora en el tema de Ucrania y en otros, bueno, en otros temas depende, pero en el tema de Ucrania a veces quieren perderlo más de vista. Con las elecciones norteamericanas en noviembre, pues lo que menos quieren es un follón aún mayor en Ucrania. Ahora bien, esto es especulativo lo que digo, es decir, dices, es que no se puede decir nada mejor que lo que las intervenciones que han hecho Ezequiel y Eduardo, porque han sido magníficas. Entonces, pues bueno, claro, con Macrones, con Sunak, con Scholz, con Annalena Baerbock, que luego ha salido contradiciendo a Scholz, es una cosa espectacular. Entonces, claro, dices, ¿en manos de quiénes estamos? Es decir, estamos, pues como bien señalaba Eduardo, pues estamos en la mano de unos enanos políticos que además es es un problema de que son muy ignorantes. Pero ya no es ignorante, son ignorantes, digamos, de cultura general básica de esa que te enseñan en el colegio, cuando eres pequeño, cuando eres un niño. Entonces, a partir de ahí, claro, esta gente, incluso si tuvieran buenas intenciones, que no es el caso, pero bueno, vamos a suponerlo, nos llevan al desastre. Yo creo que si es que no hace falta ni rusos, ni guerra en Ucrania, ni chinos, ni iraníes, ni Corea del Norte. No, si los europeos ya nos encargamos nosotros mismos de volarnos pegarnos un tiro en el pie y volarnos el pie. Es decir, y lo estamos viendo además constantemente, y según avanza la crisis en Ucrania o la guerra en Ucrania, como cada vez la fractura interna de la Unión Europea es mayor. Es decir, las disidencias son mayores. Y este jugueteo tan propio de los europeos de te fastidio a ti porque me has metido en un lío y ahora hago una declaración o una filtración y tal, luego pues Macron creyéndose que es el nuevo Napoleón y diciéndole, pues a ver, Macron como otros líderes europeos, ya es que esto se escapa del tema de la geopolítica, esto ya entra en el ámbito de la psiquiatría, de la psicología, porque esta gente tiene graves problemas. Y sobre todo lo que señalaban mis compañeros, el principal de los problemas, que no el único, es la absoluta separación de la realidad. Es decir, esta gente no tiene una visión mínimamente cercana a lo que está sucediendo. Es decir, la realidad para ellos es un universo paralelo que es completamente diferente a lo que está ocurriendo. Entonces, claro, por eso Macron dice, pues no vamos a la guerra, ¡hala, venga, a Ucrania! Y dices, pero este hombre sabe lo que dice, se da cuenta del efecto que tiene Francia o los británicos. Estamos viendo unos espectáculos militares por parte de los europeos, especialmente de los británicos y los alemanes, vamos, lo nunca visto. Es decir, un submarino nuclear británico haciendo una prueba con un misil Trident 2 y porque no tenía carga, pero el misil Trident le cae encima al submarino con el ministro de Defensa. Y dices, pero esto van a
a ir a la guerra, por Dios, madre mía. Y luego vemos a los alemanes disparando. Bueno, se encuentran un dron y dicen, es como se llama Eduardo, esto es de los hermanos Marx. Es decir, aparece un dron y dice, ¿será de los nuestros o no será de los nuestros? Pues no lo sé, no lo determinamos. ¿Y qué hacemos? Pues disparamos y ya veremos luego. Disparar y preguntar, esto es lo que siempre se ha dicho. Y disparan. Pero claro, como el mantenimiento de las unidades militares europeas y especialmente las alemanas es básicamente nulo, pues disparan 2 misiles que, no sé, recorrieron unos 20 o 30 metros y estallaron. Vamos, que no les estalló encima del barco y lo hundió de milagro. Ya, y estos, con este material, son los que van a ir a rescatar a Ucrania del malvadísimo Putin. Es que es de risa, o sea, es de película cómica. A ver, el siguiente capítulo de esta serie, ¿cuál puede ser? Evidentemente no tiene nada que hacer contra los rusos, ¿no? Los rusos están ahora mismo muertos de risa, porque además las sociedades occidentales actuales, que estamos ya muy lejanas de lo que es un conflicto bélico, y en nuestra mentalidad no cabe un conflicto bélico en el que participemos nosotros, en el que participen los demás, sí. ¿Tú te imaginas como ya se está planteando en Alemania el servicio militar obligatorio, reimponerlo? O que digan que nos vamos a la guerra con Rusia y tal. Es que sería la despoblación de Europa. O sea, nos quedaríamos sin jóvenes. Serían a otros continentes. A mí todo esto me parece, ya digo, algo absolutamente delirante, pero el problema es que esta gente es tan delirante que al final pueden llevarnos a una guerra de las muy gordas, a una guerra mundial, como siempre he dicho yo, porque como no saben lo que hacen y como están separados de la realidad, pues toman decisiones absurdas. Y como encima tienen mucho miedo, porque están ahora mismo diciendo, uy, fíjate, la OTAN, fatal. Cuando los rusos terminen de derrotar a Ucrania, y además va a ser una derrota por goleada, de estas de 7-0, ¿qué hacemos nosotros? Y encima se nos levantan los agricultores, y esto es el principio, porque luego vendrán, estamos utilizando todo este lío de Ucrania para llevar una política, y aquí está la clave, una política totalitaria de la Unión Europea,